Evangelio de hoy. Lunes 7 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y, al verla, le dijo: Ánimo, hija. Tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe. Y, al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: Retiraos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él. Cogió a la niña de la mano, y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Mateo nos sumerge en un escenario profundamente humano, donde se entrecruzan la fragilidad de la enfermedad, la angustia de la muerte y la fuerza transformadora de la fe, revelando en cada palabra una invitación del Señor a caminar con Él en medio de nuestras mayores crisis. Y desde la figura del jefe que suplica por su hija hasta el gesto silencioso de una mujer que toca el manto de Cristo, se despliega una sinfonía de esperanza que atraviesa el dolor más profundo para abrirnos a la certeza de que la presencia de Dios lo renueva todo, incluso lo que parecía irreversible. Porque su compasión no se detiene ante la muerte ni ante la impureza, sino que entra, toca, sana y levanta. La súplica del jefe de la sinagoga, que se arrodilla ante Jesús con palabras claras y conmovedoras. Mi hija acaba de morir. Pero ven tú. Impón tu mano sobre ella y vivirá. Nos sitúa en un punto límite, donde ya no queda nada más por hacer desde la lógica humana. Y es allí, en ese umbral entre la desesperación y la esperanza, donde el corazón se abre por completo al poder de Dios. Porque en su petición no hay exigencia ni duda, sino una fe osada, una confianza total en la autoridad de Jesús, en su capacidad de devolver la vida con una sola palabra o con un simple toque. Y esa actitud nos interpela hoy, cuando muchas veces preferimos la resignación al riesgo de creer, o la queja a la fe humilde que se arrodilla. Jesús, ante esta súplica, no responde con largas explicaciones, ni con condiciones, ni con reproches, sino que simplemente se levantó y lo siguió. Una frase breve pero cargada de ternura divina, porque nos revela que Dios no se queda indiferente ante nuestro dolor, ni tarda en actuar cuando lo buscamos con corazón sincero. Y al levantarse, Jesús pone en movimiento todo el cielo hacia esa casa donde hay una niña que ha dejado de respirar. Y ese gesto nos muestra que la salvación es un Dios que se pone en camino, que no permanece inmóvil en los templos, sino que entra en nuestras casas, en nuestros duelos, en nuestras pérdidas. Pero en medio del camino hacia aquella casa herida por la muerte, aparece otra historia. Otra mujer. Otra necesidad que lleva 12 años sangrando sin que nadie la escuche.
Y en ese cruce de caminos donde una niña ha dejado de vivir y una mujer está muriendo lentamente, el Evangelio nos muestra que Jesús no ignora ninguna lágrima, que para él no hay casos pequeños ni menos urgentes, que su corazón no se divide, sino que se multiplica, y que incluso en el trayecto hacia un milagro mayor, él se detiene por una fe silenciosa que se atreve a tocarlo. Y eso nos consuela profundamente, porque nos dice que él nunca está demasiado ocupado como para ignorarnos. La mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años representa a tantos que cargan sufrimientos ocultos, silenciosos, prolongados, que han probado de todo y ya no tienen esperanza, pero que aún conservan un hilo de fe, suficiente como para atreverse a buscar una última oportunidad en el contacto con Jesús. Y ese gesto, aparentemente insignificante, de acercarse por detrás y tocar su manto, es una lección inmensa sobre el poder de una fe perseverante, que no se rinde a pesar del dolor, que no se victimiza, que simplemente cree que en el Señor hay sanación, incluso si no hay palabras, incluso si nadie la mira, incluso si todos la habían olvidado. El corazón de la mujer, cansado de médicos, vacío de recursos y marginado por la sociedad que la consideraba impura, se atreve a una acción que no es desesperación, sino fe silenciosa, confiada, que cree en lo imposible, que apuesta por el poder de un contacto indirecto, de un roce discreto con lo divino. Y eso nos invita a revisar nuestras propias actitudes cuando nos acercamos a Dios, preguntándonos si todavía creemos que basta tocar el borde de su presencia para ser restaurados, o si hemos dejado de creer que lo invisible puede transformar lo visible. Jesús, que iba en camino a hacer un milagro grande, se detiene para mirar a una mujer que lo tocó sin decir una palabra. Y esa detención nos revela el corazón del Maestro. No se limita a sanar. Quiere encontrarse. No le basta con que haya cesado el sangrado. Quiere hablarle al alma. Quiere que ella sepa que no fue el manto lo que la sanó, sino su fe, su confianza. Y por eso la nombra hija. Le devuelve la identidad. La inserta en una relación con él. La integra al amor de Dios de forma definitiva. Cuando Jesús dice, tu fe te ha salvado, está elevando ese gesto escondido al nivel de una proclamación eterna, mostrándonos que lo esencial para la salvación no es el mérito, ni el cumplimiento, ni la pureza exterior, sino la fe. Esa confianza que nace en medio de la noche interior y que se atreve a acercarse, a tocar, a esperar algo nuevo. Y eso cambia la historia no solo de aquella mujer, sino la de todos nosotros. Porque seguimos tocando a Jesús cada vez que creemos con humildad y sin alarde. Mientras todos siguen pensando en la niña que murió, Jesús sigue su camino. Sin ansiedad. Sin prisa. Como quien sabe que el tiempo no limita su poder. Y esa calma divina nos enseña que cuando caminamos con el Señor, la muerte no es obstáculo. Los diagnósticos humanos no son sentencia. Y los plazos no le imponen ninguna urgencia. Porque donde Él llega, llega la vida. Aunque parezca tarde. Aunque todos digan que ya no hay esperanza. Al entrar a la casa del jefe, Jesús encuentra un ambiente marcado por la resignación.
Por el lamento. Por la costumbre de llorar como si la muerte fuese definitiva. Y en medio de ese ambiente, pronuncia una frase desconcertante. La niña no está muerta. Está dormida. Con la cual el Señor redefine el drama humano más profundo. Porque para Él, la muerte es un sueño del que Él puede despertar a quien Él desee. Y esa declaración no es un eufemismo, sino una verdad teológica que revela su poder sobre la muerte misma. La reacción de la gente fue la risa, la burla, el sarcasmo que nace de no creer. Y esa actitud sigue viva hoy cuando el mundo se burla de la fe, de la esperanza en lo invisible, del poder de Dios para cambiar realidades. Pero Jesús no se deja afectar. No necesita la aprobación de los incrédulos. Ni responde con discusión. Simplemente actúa. Entra en la habitación. Toma a la niña de la mano y la levanta. Como quien llama a alguien que duerme. Como quien despierta a un ser querido con dulzura y autoridad. El milagro sucede en lo escondido. Sin espectáculo. Sin multitudes. Y eso es profundamente revelador. Porque nos recuerda que lo más sagrado ocurre muchas veces en la intimidad. En lo oculto. En lo que no aparece en público. Y que Dios prefiere los espacios donde reina el silencio. La sencillez. Y la confianza. Porque ahí puede actuar sin interferencias. Sin ruidos. Sin resistencias humanas que impidan el soplo del Espíritu. La mano de Jesús tocando la de la niña es un signo de comunión. De cercanía. De la encarnación misma. Porque Dios no se limita a dar órdenes desde lo alto, sino que desciende. Se abaja. Toma nuestra carne. Nuestros dolores. Y nos toma con sus propias manos para levantarnos. Para rescatarnos. Para infundirnos vida nueva. Y esa imagen debería habitar nuestra oración cada día. Recordándonos que no hay situación tan oscura de la que Él no pueda sacarnos con un simple gesto. La niña se levanta. Y con ella se levantan también la esperanza de su padre. La fe de la familia. La confianza en un Dios que no falla. Y esa resurrección, aunque parcial, es anticipación de la Pascua. Profecía del tercer día. Signo del reino que se inaugura allí donde parecía que todo había terminado. Porque con Jesús no hay final que no pueda volverse comienzo. No hay tumba que no pueda abrirse. No hay historia que no pueda reescribirse con amor eterno. Y la noticia se esparció por toda la comarca. Dice el Evangelio. No por vanagloria, sino porque los milagros de Dios son semilla que brota. Luz que no puede ocultarse. Palabra que se transmite de boca en boca hasta encender la fe en otros corazones. Y así, esta niña que estaba muerta se convierte en testimonio vivo. En anuncio del reino. En recordatorio de que Dios camina con nosotros. Y nos levanta cada vez que todo parece perdido. La historia de la mujer sanada y la niña resucitada no está narrada como una simple cronología de hechos milagrosos, sino como una catequesis viva que nos enseña cómo actúa Jesús en medio del sufrimiento humano. Y cómo el reino de Dios se va abriendo paso incluso en los márgenes de la sociedad. En los rincones donde reinan el olvido, el dolor y la desesperanza. Porque tanto la mujer como la niña estaban, a los ojos del mundo,
excluidas de la esperanza. Una por su enfermedad impura. La otra por haber sido declarada muerta. Y sin embargo, ambas reciben el toque de la vida eterna que brota de Jesús. Y eso es promesa para todos nosotros. Este pasaje también ilumina un aspecto fundamental del misterio cristiano. Que la salvación es gratuita. Que el Señor no exige más que fe viva y corazón abierto. Que no pide perfección previa ni dignidad demostrada. Sino que actúa por pura gracia. Con libertad absoluta. Eligiendo levantar a quien nadie levantaría. Restaurar lo que parecía arruinado. Y hacer nuevas todas las cosas. Incluso a quienes se consideran inalcanzables para su amor. Porque en la lógica del Evangelio, el más débil es el más cercano al milagro. La actitud del jefe de la sinagoga, al postrarse ante Jesús, nos recuerda que hay momentos en la vida en que es necesario dejar de lado el orgullo, el rango, la apariencia, y presentarse ante Dios en total humildad. Reconociendo que solo Él puede intervenir donde los recursos humanos han fracasado. Y este gesto de humildad es la puerta por donde entra la fe verdadera. No la fe de los discursos, sino la fe que se expresa arrodillándose, suplicando, confiando totalmente en la palabra de Jesús. Es hermoso ver cómo esta narración revela la disponibilidad de Jesús, su prontitud para responder, su capacidad de atender cada necesidad sin confusión ni prisa. Porque aun cuando lo buscan por motivos distintos, tanto el padre como la mujer encuentran en él respuesta inmediata. Atención compasiva. Y ese mismo Jesús sigue hoy caminando entre nosotros, esperando ser tocado por nuestra fe, escuchando nuestras súplicas, dispuesto a detenerse en el momento más inesperado si le abrimos paso en nuestro camino. La expresión de fe que mueve a la mujer a tocar el manto de Jesús es profundamente elocuente. Porque no se basa en una comprensión teológica sofisticada, ni en un conocimiento doctrinal, sino en una intuición del alma que reconoce el poder de Dios en la cercanía de Cristo. Y eso es un consuelo para tantos creyentes sencillos, que no pueden explicar su fe con palabras complejas, pero que confían profundamente en el corazón de Jesús. Y por esa confianza, por esa valentía silenciosa, Él actúa con poder. El hecho de que la mujer se acerque por detrás nos habla de muchas realidades espirituales. Porque hay momentos en los que no nos sentimos dignos de mirar a Jesús de frente, en los que nos acercamos con temor, con vergüenza, con la sensación de no merecer nada. Pero este pasaje nos enseña que aún esos pasos tímidos, aún esa aproximación desde el anonimato, son suficientes para que su gracia se derrame. Porque lo que importa no es cómo llegamos, sino que lleguemos, aunque sea arrastrándonos por dentro. Jesús no ignora el toque de fe. Lo percibe incluso entre la multitud. Y eso es una enseñanza contundente sobre cómo el Señor distingue entre la cercanía física y la espiritual. Entre quienes lo siguen por costumbre y quienes lo buscan con el corazón. Porque a Él no le basta el bullicio de la multitud. Busca a los que lo tocan con fe. A los que se abren verdaderamente a su poder. Y a esos los transforma. Los sana. Los llama por su verdadero nombre. La frase "la niña no está muerta, está dormida" también nos invita a mirar nuestras propias muertes espirituales con ojos nuevos. Porque muchas veces creemos que hemos perdido la fe.
Que nuestro corazón ya no siente nada. Que estamos demasiado rotos para volver a empezar. Pero Jesús viene a despertarnos. A decirnos que no estamos muertos, sino dormidos. Que no estamos perdidos, sino esperando ser llamados nuevamente por su voz viva. El milagro de la resurrección de la niña no termina en ella, sino que se expande a toda la comunidad. Porque la alegría de la vida restaurada siempre desborda al entorno. Transforma la tristeza en fiesta. Convierte la casa del duelo en santuario de gozo. Y eso nos recuerda que los milagros de Dios no son solo para quien los recibe, sino para todos los que lo rodean. Que cada gracia recibida nos compromete también a compartir esperanza. A ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. La resurrección de la niña es un preludio de lo que Jesús hará con todos los que creen en Él. Un anuncio profético del día en que no habrá más muerte. Ni llanto. Ni lamento. Porque el Cordero será todo en todos. Y al incluir este signo en su Evangelio, San Mateo no solo está relatando un hecho, sino sembrando esperanza escatológica. Recordándonos que esta vida no es el final. Que los que duermen en el Señor despertarán para la eternidad. Cuando Jesús se deja interrumpir por la mujer enferma, no la ve como un obstáculo en su camino, sino como una oportunidad para manifestar el amor del Padre. Y eso nos enseña que en el reino de los cielos no hay interrupciones, sino momentos providenciales donde el dolor se encuentra con la misericordia, donde el sufrimiento escondido es revelado y transformado. Porque el Señor no organiza su tiempo como nosotros. No mide su agenda por eficiencia, sino por amor. Y por eso se detiene cuando alguien lo necesita de verdad. Aunque el resto del mundo siga avanzando con prisa. La compasión de Jesús no es un sentimiento pasajero, sino una actitud constante, firme, que lo impulsa a actuar donde otros solo contemplan el dolor. Y en este episodio vemos cómo su corazón misericordioso se expresa de múltiples maneras. En el gesto de seguir al jefe. En el detenerse por la mujer. En la ternura al tomar la mano de la niña. Y en la fuerza de pronunciar vida donde solo había muerte. Y ese mismo corazón compasivo sigue latiendo hoy en la Eucaristía. En el perdón. En los sacramentos. Y en cada gesto humilde de caridad. La mujer representa también a tantos creyentes que han vivido durante años postergados. Sufriendo en silencio. Sin que nadie les preste atención. Y su historia nos dice que Dios no olvida. Que no hay herida tan antigua que Él no pueda tocar. Que no hay historia tan marcada por el fracaso que no pueda ser reescrita desde el amor. Porque su poder no tiene fecha de vencimiento. Ni su misericordia conoce caducidad. Y por eso siempre es tiempo de buscarlo. De acercarse. De tocarlo con fe. Cuando Jesús toma la mano de la niña y ella se levanta. No solo vence la muerte, sino que devuelve la alegría, la paz y la esperanza a una familia entera. Mostrándonos que la acción de Dios no es limitada a lo personal, sino que tiene un efecto expansivo, comunitario, eclesial. Porque toda resurrección tiene sabor de misión. Y cada vida restaurada se convierte en semilla de renovación para otros. Jesús no se muestra desbordado ni alterado por la multitud. Ni por la presión del tiempo. Ni por las expectativas humanas.
Y eso nos recuerda que el actuar de Dios es siempre sereno, libre, soberano, que no responde al pánico colectivo, sino al clamor interior. Y que mientras nosotros calculamos y nos desesperamos, Él avanza con paso firme hacia el bien definitivo. En la figura del jefe de la sinagoga, podemos ver reflejado a todo padre o madre que lucha por el bien de sus hijos, que no se rinde, que intercede, que se arrodilla ante Dios con lágrimas para pedir salvación para los suyos. Y el Evangelio nos muestra que esa súplica no es en vano, que ese clamor alcanza el cielo, que Jesús escucha a quienes interceden con amor verdadero, y responde con milagros incluso cuando ya parece tarde. La niña resucitada representa también a todos aquellos que han perdido el sentido de la vida, que han sido declarados muertos espiritualmente, que ya no esperan nada, pero a quienes el Señor puede levantar con una sola palabra, con una sola caricia, porque en sus manos hay fuerza para recomenzar, para devolver la alegría, para despertar del letargo interior y volver a vivir en plenitud. La noticia que se difundió por toda aquella comarca no fue un simple chisme, sino un anuncio gozoso de la victoria de Dios sobre la muerte. Un eco del reino que comienza a desplegarse entre nosotros, y que desde entonces sigue resonando en la Iglesia, que proclama cada día la resurrección de Cristo y la promesa de nuestra propia resurrección. Porque todo milagro del Evangelio es también anticipo de nuestra Pascua final. La mujer, al haber sido sanada, ya no necesita esconderse. Ya no vive como impura, sino que ha sido restaurada en su dignidad. Y ese encuentro con Jesús la reintegra también a la comunidad. Porque la sanación que Dios ofrece no es solo física, sino también relacional, espiritual, social. Y eso nos impulsa a buscar una iglesia que no solo cure heridas, sino que también acoja, que dé lugar, que llame hija a la que antes era ignorada. Esta escena también nos invita a preguntarnos qué muerte quiere resucitar Jesús hoy en nuestra vida. ¿Qué flujo necesita ser detenido por su toque sanador? ¿Qué fe dormida debe volver a despertarse en nosotros? Porque no se trata solo de mirar un milagro del pasado, sino de reconocer que hoy también camina entre nosotros, que hoy también se deja tocar, que hoy también entra a nuestras casas para pronunciar una palabra de vida. Jesús no solo levanta a la niña de su lecho de muerte, sino que nos muestra, en ese gesto silencioso y poderoso, que el amor es más fuerte que la muerte, que su autoridad no es como la de los hombres, sino una autoridad que da vida, que devuelve lo que parecía perdido, y que toda lágrima derramada ante Él tiene sentido. Porque ninguna súplica sincera queda sin respuesta, y ninguna muerte es definitiva cuando Él se hace presente. La niña resucitada se convierte entonces en un ícono, en un signo de lo que el Evangelio puede obrar en quienes se abren al paso de Jesús. Y aunque no tenemos sus palabras, su sola presencia viva después de la muerte grita al mundo que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Que su reino no es un sueño lejano, sino una fuerza que actúa en la historia. Y que si confiamos en Él, aún nuestras ruinas pueden convertirse en morada de gracia. La mujer que tocó el manto de Jesús también representa a la iglesia que camina herida, que a veces sangra sin consuelo, pero que sigue creyendo, que no deja de buscar,
que se abre paso entre la multitud de los tiempos para aferrarse al único que puede sanarla. Y eso nos recuerda que la fe auténtica no es la que se mantiene impecable, sino la que persevera aún entre lágrimas. La que no teme avanzar aunque sea en silencio y por detrás. El gesto de Jesús de llamar a la mujer hija es revolucionario. Porque en una sociedad que la había marginado, Él la reintegra con una sola palabra. Le da pertenencia, dignidad, identidad nueva. Y eso nos invita a revisar cuánto peso damos nosotros a las etiquetas sociales. Cuánto juzgamos a partir de apariencias. Mientras que Jesús mira el corazón y reconoce en el más despreciado a un hijo amado del Padre. La resurrección de la niña nos habla también de una iglesia que no puede vivir entre lamentos, sino que está llamada a resucitar cada día con Cristo. A levantarse de su letargo, de sus muertes internas, de su incredulidad, para proclamar con alegría que el Señor está vivo y actúa, que no ha quedado atrapado en el pasado, sino que sigue entrando en nuestras casas para tocar, para sanar, para levantar. El amor de Dios se manifiesta también en la forma en que Jesús responde a la fe de cada uno según su historia. A la mujer la sana sin que haya pedido nada en voz alta. Al padre le responde con prontitud. A la niña la toca con ternura. Y eso revela que su misericordia no es rígida ni uniforme, sino personal, íntima, capaz de atender cada herida con la medicina exacta, sin confundirnos entre la multitud. Cada uno de nosotros tiene algo de aquella mujer, algo de aquel padre, y algo de aquella niña, porque todos cargamos heridas invisibles. Todos hemos suplicado alguna vez por alguien que amamos. Y todos necesitamos ser tocados y levantados del lugar donde la muerte espiritual nos ha vencido. Y el Evangelio de hoy es una promesa para todos, sin excepción, de que en Cristo siempre hay posibilidad de recomenzar. El poder de Jesús no se limita al tiempo, ni a los diagnósticos, ni a las apariencias. Y eso nos debe dar paz. Porque aunque nosotros veamos puertas cerradas, Él puede abrirlas. Aunque digamos ya no hay nada que hacer, Él puede decir, está dormido. Y despertar la esperanza donde todo parecía terminado. Porque su mirada no se detiene en la superficie, sino que ve lo profundo. Así como aquella casa del jefe pasó del llanto a la alegría. Nuestras vidas también pueden ser transformadas si dejamos entrar a Jesús. Si le abrimos nuestras habitaciones internas más oscuras. Si le permitimos tomar de la mano a lo que habíamos declarado muerto. Porque su toque tiene poder. Su palabra da vida. Y su presencia convierte todo duelo en esperanza. Este Evangelio también nos desafía a no acostumbrarnos a vivir sangrando. A no resignarnos a nuestras enfermedades del alma. A no pensar que nuestros males son eternos. Porque hay un manto que aún podemos tocar. Hay un maestro que aún se deja alcanzar. Y hay una fe que, aunque pequeña, puede mover el corazón de Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que hizo por aquella mujer y aquella niña lo puede hacer hoy en tu vida. En la mía. En nuestras familias. En nuestra iglesia. Porque Él no cambia. Su compasión no se agota. Y su poder no se debilita. Por eso este Evangelio no es pasado.
Es presente eterno que nos sigue llamando a creer. El corazón de esta página bíblica es la fe. Una fe que se arrodilla. Una fe que se atreve a tocar. Una fe que espera aunque todo indique lo contrario. Y esa es la fe que agrada a Dios. No la perfecta ni la lógica, sino la que confía. La que se lanza. La que no se detiene ante el miedo ni el juicio de los demás. El Evangelio de hoy es una invitación a levantarnos con Cristo. A dejar atrás el sepulcro de nuestros miedos. De nuestras heridas antiguas. De nuestras enfermedades que nos roban la vida. Porque si Él nos toma de la mano, entonces todo es posible. Entonces la muerte no es final, sino paso. Y entonces también nosotros podremos decir que fuimos tocados por la misericordia. Este Evangelio es también un llamado a interceder por los que amamos. A suplicar sin cesar. A pedir con fe por aquellos que están caídos. Enfermos. O muertos en vida. Porque Dios escucha la oración del corazón que ama. Y obra maravillas en respuesta a esa intercesión humilde. Confiada. Insistente. Así como Jesús se detuvo por la mujer. También se detendrá por ti. Si lo buscas. Si te acercas con fe. Si te abres a su toque. Y entonces conocerás no solo la sanación de tu cuerpo, sino la paz que solo Él puede dar. La alegría de saberse mirado. Restaurado. Amado profundamente por el Hijo de Dios. No hay herida tan antigua. Ni pecado tan grave. Ni pérdida tan dolorosa. Que el amor de Cristo no pueda transformar. Porque Él ha venido para levantar lo que estaba caído. Para salvar lo que se había perdido. Para dar vida donde solo quedaba sombra. Y lo ha demostrado una y otra vez en su paso por nuestras vidas. No tengas miedo de acercarte a Jesús por detrás. En silencio. Como lo hizo la mujer. Porque Él sabrá reconocerte. Sabrá mirarte. Sabrá decir tu nombre y devolverte la vida que creías perdida. Sabrá interrumpir su paso por ti. Porque eres valioso a sus ojos. Que este Evangelio nos despierte del sueño espiritual. Que nos haga tocar el manto del Señor con confianza nueva. Que nos haga suplicar por los que amamos. Y que nos conceda la gracia de ser levantados. Sanados. Renovados por su amor. Jesús sigue caminando entre nosotros. Sigue deteniéndose por los pequeños. Sigue levantando a los que el mundo ya ha descartado. Y por eso nuestra esperanza no está en las fuerzas humanas, sino en el Dios que puede dar vida en medio de la muerte. Al final de esta página evangélica, comprendemos que el milagro más grande no fue la sanación ni la resurrección, sino el amor sin límites de Jesús, que se deja tocar, que escucha, que se compadece, y que convierte nuestras ruinas en testimonio de su gloria. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.